Buenas tardes, queridos estudiantes de segundo medio. Vamos a comenzar con la retroalimentación de la ficha número 4, en donde el objetivo es describir las características generales de los regímenes totalitarios de la Europa del siglo XX. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue definir el término totalitarismo, que lo hicimos en la ficha anterior, pero lo vamos a volver a tomar. Recordemos que un sistema totalitario, como decíamos, era un sistema que está en contra de las democracias, en donde hay un líder y un partido único que controlan el poder del Estado, de este Estado que es absoluto, que es capaz de controlar a la sociedad a partir de distintas técnicas, como por ejemplo el terror. Ya no hay derechos individuales, sino que hay solo derechos colectivos que son establecidos por este partido, por este líder y por esta ideología totalitarista. Ahora bien, en la época esplendorosa de los totalitarismos son la década de los 30, que surgen después como resultado de cierta forma de la crisis económica de 1929, ya que las democracias no fueron capaces de darle solución al hambre y a los problemas económicos. Entonces, luego usted tiene que hacer un esquema gráfico. ¿Ya? ¿Qué era lo importante de este esquema gráfico? Que usted pudiera explicarme en qué consistían estas características generales de los sistemas totalitarios, porque debemos comprender estas características generales para que después podamos estudiar cada uno de los casos en forma particular. Y dijimos que tenía un líder carismático, ya que es difícil encontrarle carisma a Hitler o a Stalin, pero aún así dentro de su forma de ser eran capaces de convencer y de controlar a las personas. Ya este líder carismático es la encarnación del Estado y está en la cúspide del partido único. ¿Ya? Este líder carismático, por lo tanto, es el líder del partido único, porque en el sistema totalitario no hay pluralismo, no hay diversidad de opiniones, sino que por el contrario hay solo una mirada y esa mirada la entrega única y exclusivamente el partido político que existe. Como por ejemplo el Partido Comunista en la Unión Soviética. Dijimos que había censura, que había una censura a los medios de comunicación, que había una censura porque se prohibía cualquier tipo de opinión que no fuera establecida por un mecanismo oficial del Estado. Entonces, dentro de un sistema totalitario no es que yo pueda ir con mi amiga o con mi amigo conversando y dando opiniones de lo que ocurre en el país, porque eso técnicamente estaba prohibido. Odia la democracia porque odia cualquier libertad. Ya el sistema totalitario exige que el poder y el control debe ser por parte del Estado y por el partido. Entonces, las democracias con sus libertades, con sus derechos, con su pluralismo, es la antítesis del totalitarismo. ¿Cómo logran controlar a la población? Es porque van a crear distintas policías y grupos paramilitares que el objetivo de ellos va a ser buscar a las personas, encarcelarlas, torturarlas, colocarlas en centros, en campos de concentración o sencillamente matarlas si son opositores al sistema totalitario. ¿Ya? Por eso, para muchos, la gente no seguía a estos líderes porque creyeran en ellos, sino que porque les tenían miedo. Eran verdaderas máquinas del terror. Y por eso también van a tener un control total de la sociedad y para eso van a utilizar la propaganda y los distintos medios de comunicación de masa ya para generar un tipo de educación totalitaria, medios de comunicación oficiales, propaganda, hasta películas. Hasta el cine fue intervenido por los regímenes totalitarios. Entonces lo importante es que ustedes puedan comprender que cuando nosotros estudiamos al fascismo en Italia, al nazismo en Alemania y al estalinismo en la Unión Soviética, vamos a encontrar un líder, vamos a encontrar un partido único, vamos a encontrar mecanismos de censura, vamos a darnos cuenta que odian a las democracias, van a tener policías establecidas. Muchos han escuchado a la Gestapo, por ejemplo, o a la SS en Alemania. Vamos a ver cómo controlaban a la sociedad, los mecanismos de propaganda, etc. Ahora, a partir de eso, ustedes después de hacer su esquema gráfico, que me gustaría también que cuando lo hicieran pudieran mandarle fotos a su profesor para que él me la hiciera llegar e ir viendo sus avances.
Ahora bien, ustedes tenían que ver el recurso 28 y el recurso 29. El recurso 28 me gustó bastante porque en verdad explica, o sea, Norberto Bobbio, que es tiene un excelente libro sobre un diccionario político, junto a otros comensales van a, de cierta forma, definir qué es para ellos el totalitarismo y sale bastante bien explicado. Y la segunda fuente va a ser de una persona un político y diplomático que se va a tener que ir exiliado de la Italia fascista porque claramente era un opositor y si se hubiera quedado en Italia hubiera sido exterminado. En el recurso 28 me gustó bastante porque es súper explicativo. Él dice claramente que el totalitarismo es una ideología, es un partido único, es un dictador y es generadora de terror. ¿Ya? Dice que la ideología la controla el dictador, ¿ya? Es el único que puede interpretarla y aplicar la ideología. Que el partido único se encarga de politizar a todos los grupos y a todas las sociedades, por lo tanto todos los aspectos de la sociedad van a terminar siendo política y que van a generar mecanismos de terror que van a inhibir toda oposición al régimen. O sea, todos van a saludar al Führer, todos van a hacer reverencia al Duce, por ejemplo. Entonces, muy explicativo. Y dice que el objetivo de los totalitarismos es una sociedad comunista para la Unión Soviética como una supremacía racial para la Alemania nazi. Y el texto también dice que hay factores que ayudaron al ascenso de los sistemas totalitarios en Europa. Y dentro de esos factores nos dice que está la sociedad, la formación de una sociedad industrial de masa. Al principio de año, disculpen, al principio de año nosotros vimos los mecanismos de sociedad de masa y vimos que aparecía la radio, el cine, que eran masivos, que buscaban volver a una sociedad homogénea, verlos a todos como iguales, no por sus particularidades. Entonces utilizaron estos mecanismos, también pensando que la guerra, o sea, en 1918 había terminado la Primera Guerra Mundial y eso había generado inseguridad en la población. Habían sido muchos años de guerra y sufrimiento, no querían volver a lo mismo. Entonces, de cierta forma, este estado tan totalitario los protegía. Y el impacto del desarrollo tecnológico de la guerra. Recordemos que partimos con ballestas y terminamos con aviones y submarinos. Por lo tanto, Bobbio dice, el totalitarismo penetra y moviliza a toda la sociedad destruyendo la autonomía. O sea, las personas pasan a ser una masa totalitaria más que un individuo en sí mismo. Y el segundo texto nos va a decir que el sistema totalitario diviniza, hace una divinización prácticamente del Estado, lo vuelve como un Dios todopoderoso que tiene la solución de todo, que es capaz de lograrlo todo. Ya va a decir que una forma de como un tipo de partido de fútbol donde hay una revancha de las autocracias versus las democracias, ya porque al final son líderes de cierta forma absolutistas. Y nosotros vimos que el imperio zarista era una autocracia. Y vamos a ver más adelante que cada uno de estos sistemas totalitarios va a tener sus propios modelos económicos y que van a buscar no tener relación con otros países, sino que lograr abastecerse de todo dentro de su propio territorio. Versus la democracia y el liberalismo que nos dicen que compremos y vendamos a todo el mundo. Y la lucha del libre comercio y del desarrollo industrial en contra de los bolcheviques y de cualquier movimiento socialista. Esto lo dice principalmente porque Francia e Inglaterra no predijeron la Segunda Guerra Mundial. No la predijeron porque vieron como un mayor enemigo a la Unión Soviética comunista que a Hitler o a Mussolini. Y eso dice que va a ser su gran error. ¿Por qué? Porque la Rusia comunista estaba preocupada de desarrollarse en sí misma. La Rusia soviética no buscaba expandirse ni atacar a otros países como sí querían Hitler y Mussolini. Entonces, esperando que hayan comprendido, les deseo muchos cariños, que se encuentren bien y nos vemos en la próxima cápsula de historia en donde veremos la Italia fascista. Adiós.